pasaremos a hablar, pero muy brevemente, Pollito, del destino de las obras de Maurice Utrillo. Utrillo, dirían los franceses, que también decían Picasso. Sí, también. O Dolina. Sí, o Macta. Fue un pintor francés que vivió gran parte de su vida en Montmartre. Había recibido influencias del impresionismo y más tarde, al igual que Picasso, tuvo distintos periodos, de los cuales él no era totalmente consciente, ya que eso son cosas de los críticos. El más famoso es el periodo blanco. Para los que, a ver si se acuerdan, Utrillo siempre parece estar pintando edificios, ¿viste? Está lleno de ventanitas, son paisajes urbanos. Sí, porque estaba en la Place du Tertre arriba. Sí, pero siempre hay los edificios, siempre hay mucho detalle. Arquitectura, es una pintura muy de arquitectos, la de Utrillo. Había nacido en 1883 y era hijo de una amiga de este programa, Suzanne Baladon, que no era otra que la que había tenido como amante a Erik Satie y luego lo había abandonado. Suzanne era al mismo tiempo pintora y modelo, de manera que tuvo muchos amantes a través de este clásico tráfico sexual entre modelo y pintor. Como ella era las dos cosas, recorrió estas avenidas sexuales en ambas direcciones. Pero Erik Satie se había enamorado de Suzanne Baladon y ella un día lo dejó. Anduvo un tiempo, como siempre sucede, y ella se fue, pero él no. Y quedó. Él quedó enamorado y la esperó. Empezó a esperarla y durante muchos años se negaba casi a salir de su casa, salía poquísimo, y si salía iba hasta un bar que había en la esquina y la esperaba ahí, incluso se negaba a que se sentaran con él porque pensaba que en una de esas iba a venir Suzanne. Y no vino eso, no vino. Pasaron 20 años y no vino hasta que él dejó de esperar, que es lo que hubiéramos hecho nosotros a los 15 minutos. A los 15 minutos. Bueno, a los 3 años. A los 3 años. Para no cancherear a los 3 años. Entonces, en la vida de todos nosotros hay una espera de la que nos arrepentimos. Seguramente Satie se habrá arrepentido, no creo que haya tenido mucho tiempo para arrepentirse. Pero esperar demasiado, o esperar un tren que ya pasó, es algo que más tarde o más temprano produce en el transeúnte un arrepentimiento. Sobre todo creyendo que va a volver lo mismo. Sí, claro. Bueno, Suzanne tuvo muchos amantes, como se ha dicho, y uno fue el señor Miguel Utrillo, que era uno de los tantos catalanes que visitaban Montmartre. Cuando Suzanne quedó embarazada, el tipo se volvió a Barcelona y jamás la volvió a ver. Y de esa unión nació el chico Maurice. Allá por 1906, bastante después, Suzanne vivía en Montmartre con su hijo, Maurice, con su madre, con la mamá de Susana, y con un señor con el que se había casado, cuyo nombre ahora no recuerdo. Pero el matrimonio no duró mucho, porque Susana se enamoró de un electricista que se llamaba André, que tenía la misma edad que Maurice, su hijo, ¿no? Susana abandonó a su marido y se fue a vivir con el electricista y con su hijo. Parece que vivían en un departamento que les había alquilado un escritor. En esos tiempos Utrillo empezó a pintar. En realidad los tres, Susana, Utrillo y el electricista, discutían todo el tiempo, peleaban por cualquier cosa y se armaban unas peleas fenomenales y parece que se tiraban de todo, por cualquier cosa, ¿eh? Como esas cosas que uno oye por la ventana de su edificio si vive en barrios acomodados. Cuando uno vive en barrios acomodados como yo, todo el tiempo por la ventana escucha esa clase de personas. ¿Qué te dije? ¡Jennifer!
Es una linda vida, ¿no? Así. Y claro, si uno tiene plata como para alquilar departamentos de ese orden, ¿no? Claro. Pero, pues si no, si uno vive ponerle en casero, no sé. Bueno, alguien escribió lo siguiente. Un día, una plancha que Utrilio arrojó al amante de su madre... un vecino escribió esto. Estuve por matarme. El objeto atravesó mi ventana y aterrizó en mi mesa de dibujo. Testimonio del vecino de enfrente. Otro vecino, Pierre Rabardy, vivía en el piso de arriba y una vez, harto de tanto escándalo, le gritó: ¡cállense o voy a empezar a los tiros desde el techo! Y no se callaron. Y entonces el tipo empezó a tirar para abajo, tiraba para el piso, y le pasaban las balas. Entonces subieron los tres a lo de Rabardy y lo molieron a palos. Esperaron que descargara el arma. A mí me pasó un día, mire, le voy a contar una historia. Yo nunca me da miedo. cuento cosas personales. Total, pasó tanto tiempo que ya lo puedo contar. No voy a nombrar. Resulta que... Yo trabajaba, hacía jingles. Entonces, trabajaba para una agencia. Había ido a la agencia, no me acuerdo para qué. Y estaba ahí hablando, junto con dos amigos, que también trabajaban para la agencia. Estábamos solos en una oficina, ya se habían ido todos. Y este tipo estaba esperando a, pongamos, su novia, su amante, su pareja, no lo sé. Y en eso aparece esta pareja, ahora que después, y salen al pasillo los dos. Y salen, se van al pasillo y nosotros nos quedamos en la oficina con el otro amigo hablando, así, no teníamos nada que hacer. Y en el colmo del aburrimiento se abre la puerta y entra este muchacho y atrás la mina. Y este muchacho se va a pasillo adelante y la mina agarra un cenicero de esos que parecen fondo de sifones. Sí. Y se lo tiró. Y se lo tiró y yo me tuve que agachar. Pasó como pedrada. ¡Guau! ¡Bum! Se estrelló. Así. Esta es la única vez que me vi involucrado en una pelea de pareja con elementos arrojadizos. Claro. Que es clásica en las historietas, en la televisión. Yo nunca la vi así tan... justamente con un cenicero, que era lo más apropiado. Yo, si hubiera sido la mina, también le tiro con el cenicero. Claro. Dígale a Susana. Muy bien. ¿Qué le pasó? Bueno, Utrilio era muy borracho, pero muy borracho. Dicen que la responsable de su alcoholismo fue la abuela, porque cuando era chico, para que se durmiera sin dificultad, le echaban un vaso de vino en la sopa, le echaban. Y ya le empezó a gustar, ¿vio cómo es? Claro. Utrillo se vestía como un vagabundo e iba a un bar distinto todos los días. Modigliani, que era su amigo, decía que uno podía emborracharse con solo tocar a Utrilio. Decía Modi. Casi siempre terminaba en cana. Lo llevaban a la misma comisaría, a la comisaría de la Rue de Lambert. Allí los agentes lo tenían en cana, ¿no? Y lo hacían pagar cierta... Es decir, lo dejaban en libertad si él condescendía a dibujar una acuarela o alguna cosita. Y se dibujaba alguna cosita, Utrillo, y lo largaba. A tal punto que el jefe del cuartel de la Rue Lambert tenía siempre preparados papeles, lápices y pinceles. Cuando caían cana a Utrilio, lo hacían pintar un cacho, ¿no? Tanto es así que varios agentes de esta comisaría acabaron poseyendo hermosas colecciones y algunas de ellas se vendieron por millones de dólares en 1961. Mirá vos, esta es una lección para los vigilantes Claro. de las distintas comisarías de la capital, que bien harían, cada vez que cae en cana un borracho, hacerle pintar un cuadro en la esperanza que algún día, 40 años después, puedan venderse en millones de dólares. Un policía llamado Guy y su esposa se convirtieron en tutores de Maurice en su juventud.
lo hospedaron en su casa. Se habían comprometido a vigilarlo un poco para que no hiciera barbaridades. Y lo que hacían para impedirlo era encerrarlo directamente, incluso en un armario, porque al tipo por ahí le agarraban unas esbornias de tal magnitud que se volvía loco. Se pasaba pidiendo vino y golpeaba el suelo con una silla si no se lo servían enseguida, ¿no? Una vez desesperado porque no le traían alcohol, se tomó 5 litros de colonia, y un frasco de laca para uñas. Qué muchacho. Solía ir a los bares y antes de entrar mandaba pequeños mensajes, unos cartoncitos con algún dibujito y abajo una notita diciendo ¿puedo entrar a tomar algo? Diciendo que iba a pagar con dibujitos. Bueno, una vez conoció a la propietaria de uno de esos bares. El bar se llamaba La Belle Gabrielle y solían visitarlo a ese bar qué sé yo, Apollinaire, Picasso, Mac-Jacob, todos esos tipos. La dueña se llamaba Marie Vissier y era, según el propio Utrillo, morena, nalguda y pechugona. Parece que a los 28 años Utrillo era virgen, lo digo en otro orden de cosas. Cuando los asistentes del bar de Marie se emborrachaban, ella los abofeteaba y los sacaba a patadas, ella misma, ¿no? En muchas ocasiones Utrillo fue expulsado de esa manera. Entonces se sentaba en la vereda, a veces durante horas, hasta que al amanecer Marie salía y lo dejaba entrar. Se había enamorado Utrillo, se había enamorado de Marie. Y entonces un día se fue de la casa de aquel policía que lo protegía y se mudó a un apartamento justo encima, justo arriba del bar de Marie. Y apareció entonces otro destino para las obras de Utrillo, el bar, el boliche de Marie. Marie, enterada de las virtudes artísticas de Utrillo, le propuso una noche de amor por cada cuadro que él pintara. Mirá vos, ¿eh? Y Utrillo aceptó. Y muy pronto Marie tuvo docenas de paisajes de la época blanca de Utrillo, la más hermosa, para cubrir las paredes del bar. Como el bar no era muy grande, Utrillo, para no terminar nunca con aquella relación, se afanaba los cuadros que él mismo pintaba para hacer lugar. Un día Marie dejó el bar para ir a hacer alguna cosa y, aprovechando su ausencia, Utrillo pintó los baños con sus paisajes. Cuando María volvió, fue a utilizar los servicios y se manchó con pintura y, furiosa, echó a Utrillo, no sin antes obligarlo a despintar las paredes y los inodoros con nafta. Desde entonces no volvió a dejarse amar por Utrillo. Ni siquiera él pudo convencerla con sus cuadros. Bueno, aquella conducta despreciable de esta mujer no hizo sino aumentar el amor de Utrillo. Y, perdidamente enamorado, empezó a tener celos. Celos de todos aquellos con los que Marie, como dueña de un bar, trataba. Con algunos bromeaba y con otros se acostaba, ¿qué quiere que le diga? Bueno, una vez a un tal Loyola, un amante de ella, le rompió la cabeza con una olla. Debe ser Juan Moya. Me cuentan que el cuñado de Juan Moya lavaba los pinceles en una olla y su mujer, confundida por entero con el agua que él usó, hizo el puchero. En todas partes se cuecen habas. En la Argentina se conocía mucho este verso, ahora no. Bueno, otra vez le pegó una vieja sin querer, pero la vieja lo denunció y Utrillo fue procesado. Pero en la comisaría lo recibió su viejo protector y lo invitó a volver a vivir a su casa. Le cobró una pensión que Utrillo pagó con clases y cuadros. El policía estaba convencido de que con un poco de entrenamiento conseguiría hacer más o menos lo que hacía Utrillo. Y empezó a estudiar pintura. Utrillo corregía las obras de su anfitrión con notas tales como pasable, mis más sinceras felicitaciones a mi mejor alumno, etcétera, ¿no? Y lo gracioso es que el policía aprendió en serio
pintó paisajes de Montmartre y en 1954 figuraron esos paisajes en la exposición de imitaciones de Utrillo en el Grand Palais. Bueno, así se hizo el policía unos mangos con las obras de Utrillo. En 1918 vendió todas las obras a 200 francos cada una. 10 años más tarde, sus precios se multiplicaron por 100. Junto a su protector, Utrillo tuvo una vida más tranquila. Se casó con Lucía, una señorita Lucía, y vivió hasta 1955 sin mayores altibajos. Aunque le pagaron fortunas por sus obras, nunca recuperó las más importantes, que eran justamente aquellas con las que había pagado algunas copas y alguna noche de amor. Dice, esta es la historia, más que de Utrillo, de los malos negocios de Utrillo. Sí, realmente. Los pésimos negocios de Utrillo, pagando por un Fernet, algo que hoy valdría, no sé, 50.000 euros puede valer un Utrillo más o menos. Millones. Algunos valen millones, pero digo, Sí. un dibujito. Un dibujito, sí, 50.000. 50.000, 100.000 euros puede valer, ¿no? Bueno, por un Fernet. Estaba caro el Fernet en Francia. Vamos a dedicar esto a Modigliani, aquel que dibujaba medio como el Greco, ¿no? Sí, figuras alargadas, Figuras cogotes alargadas, largos. claro, con cogotes largos. También al vigilante que se hizo pintor. Sí. Qué lindo el cuento del vigilante que se hizo pintor. Y a Utrillo, que aunque parezca ridículo o gracioso, encontró el mejor destino para sus obras de arte, que era el amor. Después de todo, obras de arte que van a parar a tu amor, está bien. Ahora, claro, hay cada amor, ¿no? Bueno. ¿Con qué podemos ilustrar esta pequeña historia? ¿Fue a la discoteca, Alejandro? Fui a la discoteca, estaba totalmente en curda el discotecario, y pudimos rajunear, sin embargo, un tango que se llama La Última Curda, que habrá sido, no sabemos, no dice aquí cuál fue la última curda de Utrillo, porque en su casamiento con Lucía Valore, así se llamaba, no dice si siguió bebiendo, pero calculo que sí, a mí me parece seguramente. Conviene que sí. Podría haber sido quizás cuando le pegó a la vieja, ¿no? Por ahí cuando le pegó a la vieja, o cuando Marie resolvió, no sé. O tal vez fue el día antes de morirse. Sí, probablemente. El caso es que, dedicado a la última curda de Utrillo, la primera evidentemente fue con el vino que la abuela le echaba en la sopa. Escucharemos entonces La Última Curda en la versión instrumental de don Horacio Salgán.